Creo que sí, estamos los de siempre. Sí, listo. Ya pusiste. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de trombocitopenia alloinmune fetal. Realmente no es un tema del que haya demasiada bibliografía, pero entonces vamos a explicar pues como un poco de qué se trata. Entonces, sabemos que el recuento normal de plaquetas es entre 150.000 y 400.000 y que la trombocitopenia se define como un conteo menor a 150.000 plaquetas. Este en general afecta hasta el 40% de los recién nacidos ingresados a la UCI neonatal, pero solamente el 9% de ellas son de origen fetal y las principales causas pues van a ser prematuridad, retraso en el crecimiento intrauterino, hipoxia, coagulación intravascular diseminada, púrpura, estados de hipercoagulabilidad, cardiopatía cianosantes, enterocolitis necrotizante, infecciones, trombocitopenias inducidas por heparina, aneuploidías principalmente la trisomía 18 o un síndrome de trombocitopenia y aplasia. La causa entonces principal de trombocitopenia fetal aloinmune es la causa de trombocitopenia neonatal más grave y es una de las causas que vemos en el cuadro como causas maternas. Entonces, como tal, la trombocitopenia aloinmune del feto y el neonato es esa aloinmunización que se presenta en la madre cuando hay antígenos plaquetarios del feto diferentes a los suyos, que son, pues, que van a ser de origen paterno, y eso va a equivaler a la isoinmunización que se presenta en RH, pero pues es como lo mismo, pero en las plaquetas. Los anticuerpos antiplaquetarios específicos en el suero materno que se producen van a ser de tipo IgG y esos van a pasar a la circulación fetal, lo que va a causar destrucción de esas plaquetas y va a generar que se dé trombocitopenia y disfunción plaquetaria. Entonces, dado que no existe pues como un programa de tamizaje universal, solo van a ser estudiados los fetos o los recién nacidos que tengan una clínica sugestiva o madres y fetos con riesgo por antecedente de haber tenido en un embarazo previo una trombocitopenia inmune. Entonces, el perfil epidemiológico que conocemos realmente no es un perfil global, ya que dejamos pues como de lado a los que tengan una clínica leve y solo se van a incluir a los afectados con clínica hemorrágica moderada o severa. En cuanto a la epidemiología, entonces, la trombocitopenia inmune afecta de 1 a 1,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Es la principal causa de trombocitopenia grave, que esta la vamos a definir como menos de 20.000 plaquetas. Las trombocitopenias que tienen menos de 50.000 plaquetas afectan hasta el 20% de los casos y estos son los que tienen ese riesgo de tener una hemorragia intracerebral o pues mayor exposición a muerte fetal. La incidencia de hemorragia intracraneal por esta trombocitopenia es de 3 a 10 por cada 100.000 gestaciones y la afectación en el primer embarazo puede ser hasta del 40%. Normalmente pues es en el segundo embarazo que se ve la afectación, pero también en el primer embarazo perdón, en este en particular, a diferencia de la inmunización por RH, en este se va a dar más la afectación en el primer embarazo. Y ya si tenemos una hemorragia intracraneal, el 50% no sobrevive en el periodo neonatal y el 70% de esos sobrevivientes van a presentar déficits en el neurodesarrollo. Entonces, para comprender pues como la fisiopatología de la trombocitopenia inmune, es importante entender el concepto de la inmunización para este tipo pues de patología, y es que los aloantígenos van a ser proteínas antigénicas que son relativamente complejas y van a variar entre un individuo y el otro. Entonces, el contacto con esos aloantígenos, por ejemplo, en la madre, cuando entra en contacto con aloantígenos diferentes a los propios, que son los del feto, va a generar la producción de aloanticuerpos específicos. Y esos aloantígenos específicos van a depender de polimorfismos genéticos y van a estar determinados por variación de los componentes proteicos de las glucoproteínas, que como vemos en la imagen son las que están acá en la membrana plaquetaria, y eso va a determinar esa antigenicidad de complejos glicoproteicos. Entonces, la mayoría de antígenos plaquetarios específicos se van a encontrar localizados en esas glicoproteínas. Entonces,
De los principales complejos glicoproteicos que van a estar implicados en esa trombocitopenia aloinmune está el 2B3A, que es el de mayor densidad antigénica. En la membrana plaquetaria hay unas 80.000 copias por plaqueta y estos van a actuar como receptores para fibrinógeno, vitronectina, fibronectina, factor de von Willebrand, es decir, que van a ser pues fundamentales para la adhesión y la agregación plaquetaria. Y en él va a estar localizado este polimorfismo de aloantígeno, de antígeno plaquetario 1, GP3A, que va a ser el implicado con más frecuencia en el más del 75% de los casos de las trombocitopenias aloinmunes. Otro complejo es el 1A2A, que se encuentra mucho menos representado pues, en la membrana plaquetaria, de 3.000 a 5.000 copias por cada plaqueta, y que actúa como receptor para el colágeno, y es el portador del polimorfismo HPA5, GP1A, que pues es en menor frecuencia el que genera los casos de trombocitopenia aloinmune. Otros polimorfismos, pues como que se conocen, pero son menos frecuentes, es este 1B95. Estos son entonces los 6 sistemas que conocemos hasta el momento de los antígenos plaquetarios, en que glicoproteína, pues acá en la tablita nos muestra en qué glicoproteína plaquetaria están, los cambios genéticos específicos que los producen y los aminoácidos que cambian en cada uno de ellos. En esta tabla entonces nos muestran la frecuencia de los aloantígenos plaquetarios en cada una de las razas. Nos vamos a enfocar principalmente en la caucásica. Pues el 2% aproximadamente son 1A negativos, quiere decir que son homocigotos, no presentan el 1A, entonces van a ser madres que son 1B, 1B. De estos que presentan el 1A negativo, del 6 al 11 van a desarrollar aloinmunización en caso de que el feto tenga ese 1A positivo porque van a generar esos anticuerpos. Y una vez la madre sea 1A negativo y se aloinmunice, hasta un tercio de la trombocitopenia pues va a generar una trombocitopenia significativa en el feto y en el neonato. Estos que ya tengan una aloinmunización, entonces se les puede realizar, pues cuando tienen presencia de este fenotipo HLA-TRB3, pues este parece ser un factor de riesgo, de predisposición a aumentar el riesgo 140 veces más de tener una trombocitopenia fetal aloinmune. Entonces, ¿en qué momento se presenta la aloinmunización? Normalmente se produce durante el parto. Sin embargo, hasta en la primera hasta en el 40% de los casos, como dijimos ahorita, se va a presentar en la primera gestación. Si la madre produce IgG específicas contra aloantígenos fetales plaquetarios, es que se va a producir pues como esta trombocitopenia en el feto. Ay. Y en la segunda gestación pues cuando una gestante ya está aloinmunizada en un segundo embarazo y tiene incompatibilidad antigénica existente, hay un riesgo de que se repita en el próximo embarazo cercano al 100. También, pues, si tenemos una gestación previa que haya tenido una hemorragia intracraneal o una trombocitopenia menor a 20.000, son predictores fuertes de que el nuevo feto de la segunda gestación va también a tener una afectación. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender de la severidad de la trombocitopenia que se presente, entonces las graves se van a presentar hasta en un 20% y van a presentarse con una hemorragia intracraneal que por lo general se presentan inútero hasta en el 50% de las pacientes después de las 30 semanas, pero también han habido casos en los que se reporte, pues hasta el 14% pueden presentarse antes de la 20 semana y el 30% antes de la semana 30, e incluso hay reportes que hay pues como reportados casos desde la semana 18 con esa hemorragia intracraneal. Esta hemorragia nos puede generar secuelas neurológicas a largo plazo
por encefalia, que es esa formación de quistes dentro de los hemisferios cerebrales, hidrocefalia o hipoplasia óptica. Y en la leve o moderada, que es la mayoría de los casos, el 90% de los casos, ya va a ser pues más manifestaciones en la vida neonatal que van a presentar los bebés petequias generalizadas y trombocitopenia y van a tener cefalomatomas, hematuria o hemorragia intestinal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el recuento plaquetario se va a normalizar pocos días o semanas después del parto, pues ya que no presentan como eso, pues como ese ataque, por así decirlo, de los anticuerpos maternos. Entonces, el objetivo de hacer un tamizaje, que ya vimos que realmente no se hace en ninguna parte un tamizaje, pero el objetivo sería detectar esa afección en primer embarazo para reducir el riesgo de que tengamos hemorragias intracerebrales o muertes fetales. El riesgo es que haya un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, porque si tenemos un tamizaje que no salga positivo, el problema es que no todos los niños que salgan positivos van a tener una afectación y no hay ninguna prueba que nos determine que si este salió positivo va a tener una afectación. Tampoco existe un tratamiento preventivo, entonces no es claro si es mejor detectar y tratar o tratar cuando ya se presenten pues como las manifestaciones. Entonces, para el tamizaje existen pues dos cosas que podemos hacer. Una es la genotipificación, que es detectar el antígeno plaquetario 1A en la madre. Este tiene un alto rendimiento y un bajo costo, pero para las mujeres que ya están identificadas como al antígeno plaquetario 1A negativas, es importante conocer el estado del feto. Este se puede hacer por un medio de un DNA fetal en plasma materno. Otra alternativa es que se haga, pues que se conozca la genotipificación del padre y sabemos que si el padre tiene, pues si es positivo, es probable que el bebé también sea positivo. Hay un estudio pues de 34 embarazos que refiere que la sensibilidad y la especificidad de esta genotipificación es del 100%. Entonces, si el antígeno plaquetario materno y fetal son negativos, ya no tenemos que hacer más seguimiento porque pues no va a haber riesgo de inmunización, pero si el antígeno plaquetario 1A está presente en el feto, sería importante realizar el HLA-DRB3 materno, que tiene un valor predictivo negativo que es del 99%. Entonces, este sería pues importante conocerlo en caso de que sí haya una diferencia entre la madre y el feto. Y el otro que tenemos es los anticuerpos antiplaquetarios, que normalmente este no se debe realizar antes de la semana 20 porque pueden ser transitorios y no tener importancia clínica. No hay claridad en el valor predictivo de los anticuerpos antiplaquetarios. El beneficio en la detección en el primer embarazo no está claro y la administración de inmunoglobulina venosa o esteroides derivado del uso en embarazos afectados previamente, pues es como la real importancia de medir estos anticuerpos plaquetarios, saber si en el próximo embarazo la madre va a requerir tratamiento para no afectar a su feto. Entonces, en este estudio se realizó con el objetivo de identificar esos factores predictivos no invasivos de hemorragia intracraneal para facilitar la detección temprana y la respuesta a la terapia materna. Ellos incluyeron tres grupos. El primer grupo tenía el diagnóstico de trombocitopenia aloinmune, pero no presentaba hemorragia intracraneal, fueron 52 casos. El segundo grupo tenían el diagnóstico y tenían además la hemorragia, fueron 27 casos. Y en el tercer grupo eran casos sospechosos de trombocitopenia aloinmune, pero no había detección materna de anticuerpos antiplaquetarios y fueron 19 casos. Entonces, aquí vemos pues como los resultados importantes es que las pacientes con 2 embarazos o más se presentaron con mayor frecuencia en el grupo 2 de un 81% versus el primero y el tercer grupo, que incluso vemos que son resultados estadísticamente significativos.
En cuanto a la mortalidad, también vemos que es mayor en el grupo 2 con un 59%, que se dividen en 10 fueron abortos terapéuticos, 4 fueron muertes in útero, y de los 13 que nacieron vivos de este grupo, 2 tuvieron muertes neonatales. En el grupo 1 no, pues no encontraron muertes, y en el grupo 3 sí hubo mortalidad, pues unas tasas de mortalidad del 11%, pero estos fueron productos de abortos terapéuticos. Y lo tercero importante que nos muestran aquí es el recuento medio de plaquetas de los recién nacidos que tuvimos en los 3 grupos, que vemos aquí en esta gráfica lo muestran mejor, que en el grupo 2 y en el grupo 1 fue menor el conteo de plaquetas de manera estadísticamente significativa en comparación con el grupo 3, y asimismo también hubo una disminución más marcada de las plaquetas en el grupo 2 al compararlo con el grupo 1, ambos con una P estadísticamente significativa. Entonces, para enfocar estas pacientes, pues va a depender mucho si se encuentran en su primera gestación o si son gestaciones, pues la segunda o posteriores. En las primeras gestaciones, la sospecha inicial, pues se va a dar porque encontremos una lesión compatible en alguna imagen con hemorragia intracraneal. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta en estas pacientes que encontramos estos hallazgos es que hay que buscar factores etiológicos, preguntar por fármacos como ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, si tuvo traumatismos abdominales o infecciones verticales, si hay antecedentes de trombocitopenia neonatal o púrpura en pues, en los hijos de las familias. En la ecografía vamos a buscar si está la presencia de hemorragia intracraneal, si hay ventriculomegalia con refuerzo hiperecogénico de paredes, la presencia de leucomalacia o porencefalia, marcadores ecográficos de infección como calcificaciones cerebrales o hepáticas, microcefalia, intestino hiperecogénico, hidrops o restricción del crecimiento. También se les va a hacer pues como el análisis en sangre periférica, primero para descartar todas las etiologías de TORCH, VIH, hacer la genotipificación en la gestante y en la pareja si es posible. También se pueden pedir los anticuerpos antiplaquetarios, que tenemos que tener en cuenta aquí que si hay un resultado negativo, esto no descarta realmente la aloinmunización, pero al tener los positivos tampoco vamos a confirmarlo. Si el padre pues no está presente o no se puede hacer, entonces vamos a dirigir la búsqueda a los anticuerpos de los antígenos 1 o 5, que son las principales causas en la población caucásica, y se va a hacer un seguimiento periódico de títulos en portadoras de anticuerpos antiplaquetarios, ya que a medida de que aumentan los títulos, también nos habla de mayor gravedad. Se puede hacer entonces también el genotipo en fetal, en sangre materna, luego de las 16 semanas de gestación, si el padre es heterocigoto, para mirar si el bebé es homocigoto o heterocigoto y mirar pues y confirmar si sí existe una incompatibilidad entre la madre y el feto. Además, pues nos hablan de que se puede realizar una amniocentesis, primero para descartar todas pues, las patologías de TORCH y hacer PCR para citomegalovirus, herpes, toxoplasma y parvovirus, y una genotipificación fetal, si no fue posible pues realizarlo en sangre materna. La cordocentesis entonces va a ser importante para hacer, pues ese es como el único método que tenemos para hacer un recuento celular en sangre periférica fetal y diagnóstico real de esa trombocitopenia. Sin embargo, este tiene muchos riesgos de complicaciones pues porque el feto está trombocitopénico, entonces hay mayor riesgo de sangrado. Realmente pues en los últimos años su práctica ha estado más en desuso y se ha restringido únicamente a realizarla para hacer una evaluación previa al parto en los casos en los que se sospeche que hay una trombocitopenia fetal grave que requiera una transfusión plaquetaria previa al parto. En cuanto al enfoque ya de las gestaciones posteriores, entonces si tenemos una paciente aloinmunizada, sabemos que va a tener riesgo de tener nuevamente una trombocitopenia fetal aloinmune cercana al 100
si el feto presenta incompatibilidad. Y la única forma que tenemos para saber si el feto tiene esa incompatibilidad es que antes de la gestación o al inicio tengamos la genotipificación del padre. Entonces, si el papá es heterocigoto, es decir, tiene uno a y uno b, el tener este uno a positivo, pues ya es como un riesgo para que la madre presente esa aloinmunización. Entonces, si la madre es homocigota, pues, se puede realizar un DNA libre fetal en sangre materna, y si es heterocigota, debería ser pues una genotipificación por medio de amniocentesis. Lo importante en ambos casos es llegar pues como a saber si el feto es homocigoto. Si es 1B1B, saberíamos que las plaquetas que expresan, pues las plaquetas van a expresar esos mismos aloantígenos entre la madre y el feto, y no se va a desarrollar esa trombocitopenia fetal aloinmune, entonces no van a requerir más tratamiento. Pero si el feto es heterocigoto, es decir, si tiene el 1A positivo, las plaquetas van a expresar esos aloantígenos incompatibles, y ese embarazo sí va a necesitar un tratamiento. Mientras que si el padre es homocigoto, pero para 1A, entonces todos los fetos van a expresar ese 1A, por lo tanto el 100% de ellos van a estar afectados y todos estos van a requerir tratamiento. El tratamiento entonces tiene como objetivo evitar esas complicaciones intrauterinas, principalmente la hemorragia intracraneal, y suele ser factible en las segundas gestaciones afectadas, que son en las que vamos a poder pues como tener el chance de hacer este diagnóstico antes de ver las manifestaciones en el feto. Este va a constar de la administración intravenosa de inmunoglobulina con o sin esteroides, y una transfusión fetal seriada de plaquetas en algunos casos. Para esto entonces se debe hacer una estratificación del riesgo, conociendo los antecedentes de la madre, si tuvo un feto con hemorragia intracraneal o una pérdida fetal previa, la gravedad de la trombocitopenia que tuvo y la edad gestacional al momento del diagnóstico. Esto entonces nos va a pues a clasificar estas pacientes en un riesgo extremadamente alto cuando tengan antecedente de hemorragia intracraneal o trombocitopenia grave antes de la semana 20 a 28, riesgo muy alto cuando presenten esto mismo, pero después de la semana 28, y un alto riesgo cuando tengan antecedentes de trombocitopenia, pero sin antecedentes de hemorragia intracraneal. Entonces, teniendo en cuenta pues como estos tres grupos es que se va a dar el tratamiento. En los de el riesgo extremadamente alto se dan inmunoglobulina venosa de 2 miligramos kilo semanal desde la semana 12 a 16, y prednisona 1 miligramo kilo día desde la semana 20. Y la cordocentesis, pues realmente está, como ya vimos, está como interrogada, porque es necesario para hacer ese monitoreo de plaquetas y transfusión en caso de trombocitopenia grave, pero con los riesgos altos que ya conocemos. Los que son de riesgo muy alto, entonces se aplica inmunoglobulina 1 miligramo kilo a la semana después de la semana 12 a 16, y prednisona 0,5 miligramos kilo día desde la semana 20, o sea, es como la mitad de la dosis de los extremadamente altos. Y los de riesgo alto también se pone inmunoglobulina 1 miligramo kilo semanal, pero este es desde la semana 20, con o sin esteroide, que algunos autores pues proponen dar prednisona 0,5 miligramos kilo semanal, o prednisona 0,5 miligramos kilo al día desde la semana 20. A la semana 32 ya podemos como espaciar la inmunoglobulina de 2 miligramos kilo a la semana con el esteroide, y en ellos nunca, pues en ningún caso va a estar indicado realizar la cordocentesis. Es importante en todos los casos realizar un seguimiento ecográfico cada 2 a 4 semanas después de la semana 18 a 20, con énfasis en, pues, en buscar algún hallazgo que sugiera alguna complicación. Entonces vamos a enfocarnos más en el cerebro fetal. Esta revisión sistemática de Cochrane quería determinar cuál era el tratamiento prenatal óptimo de la trombocitopenia inmune fetal materna para prevenir esa hemorragia fetal y neonatal y la muerte de estos. Entonces incluyeron estudios controlados que comparaban un grupo de tratamiento versus un grupo de control, o un grupo de tratamiento con otra intervención diferente. Y los desenlaces primarios que ellos buscaron fueron la muerte y la supervivencia fetal y neonatal,
la hemorragia intracerebral y el conteo de plaquetas. Entonces, primero evaluaron la muerte fetal y neonatal al comparar el uso de prednisona sola e inmunoglobulina sola. En este solamente hubo un estudio y vemos que en ambos grupos se presentó una muerte fetal, por lo que no es pues como algo estadísticamente significativo. En cuanto a la comparación del conteo de plaquetas al momento del nacimiento en este mismo estudio, pues vemos que tampoco hubo como una diferencia estadísticamente significativa. Fue en el grupo de inmunoglobulina sola de 143.000 la media y de 107.000 en el grupo de prednisona sola. Tampoco fue estadísticamente significativo. Al comparar pues como esos resultados de hemorragia intracraneal con el tratamiento de inmunoglobulina venosa más prednisona versus la inmunoglobulina venosa sola, entonces vemos que en ambos grupos se presentó también un desenlace, por lo que pues el riesgo relativo de presentar hemorragia intracraneal no fue diferente, estadísticamente significativo entre un grupo y el otro. Y vemos que aquí al comparar pues como todos los ensayos que incluyeron el uso de inmunoglobulina con prednisona versus el uso de inmunoglobulina solo, para el conteo medio de plaquetas al momento del nacimiento, la diferencia entre los dos grupos, pues en ningún resultado tampoco fue estadísticamente significativo. Entonces, ellos lo que concluyen es que no hay evidencia que el agregar inmunoglobulina venosa administrada prenatalmente mejore ese recuento de plaquetas al nacer, que la dexametasona no se recomienda como tratamiento, sino que como vimos entonces es con prednisona, que la inmunoglobulina venosa o la prednisona pueden usarse como tratamiento de primera línea en estas trombocitopenias alloinmunes de alto riesgo, pero pues no tenemos tampoco una dosis establecida, que la inmunoglobulina venosa en combinación con la prednisona vamos a reservarlo más como para aumentar el recuento de plaquetas en estos casos de trombocitopenia grave o que hayamos tenido un antecedente con un hermano de hemorragia intracraneal. El momento óptimo de administrar pues tampoco está muy claro y no sé, pero se ha evidenciado que hay eficacia en el tratamiento si lo iniciamos antes de la semana 20 a 26 y que es posible que los grupos de muy alto riesgo requieran esta terapia dual con la inmunoglobulina y la prednisona. En cuanto a la cortocentesis seriada para la transfusión plaquetaria, entonces, pues era el único método, pues es el único método diagnóstico para conocer realmente la trombocitopenia intrauterina y es la vía para transfundir plaquetas en los casos que sea necesario, pero anteriormente se utilizaba como un tratamiento de primera elección que requería una periodicidad semanal. Entonces, debido a que este presenta una alta tasa de mortalidad hasta del 6% y de prematuridad por pues, por el riesgo tan grande que tienen de complicaciones y de tener que terminar la gestación antes, se ha limitado este procedimiento a un manejo pues, para casos más graves, para evaluar la respuesta o principalmente para monitorizar esos niveles plaquetarios al finalizar la gestación para ver si podemos optar o no por un parto vaginal. Hay que tener en cuenta que las plaquetas que se transfunden deben ser compatibles con la de la madre y negativas para los aloantígenos reconocidos por el suero materno. Se van a utilizar entonces plaquetas de donantes que sean ABO compatibles con serologías negativas y que sean administradas, pues se van a administrar como concentradas, previamente irradiadas y pobres en leucocitos. Entonces las plaquetas pues se van a transfundir así. El volumen de plaquetas se calcula por todas estas variantes. Entonces está el volumen de unidad fetoplacentaria según la edad gestacional, que va a ser si tiene si es antes de las 30 semanas de 1 a 5 mililitros y si es después de las 30 semanas de 5 a 10 mililitros. La F, que es un factor de recuperación que va a ser equivalente a 2, ya que lo que esperamos es que el incremento en las plaquetas sea igual al 50%.
el incremento deseado de las plaquetas va a ser de 400 a 500.000 plaquetas en un plan de transfusión repetidas y esto se va a dividir en la concentración de plaquetas que, pues como sabemos que normalmente esto va a estar indicado es en los fetos con trombocitopenia grave, pues normalmente va a ser menor a 20.000. En cuanto a la finalización y la vía del parto, este va a depender de la edad gestacional. Si está entre las 34 y las 36 semanas con un riesgo extremadamente, pues va a ser en los casos en que tengamos un riesgo extremadamente alto, entre las 35 y 37 semanas los que tengan un riesgo alto y en todos los casos debemos disponer de concentrados de plaquetas para una eventual utilización en el momento del nacimiento. En cuanto a la vía del parto, sea por cesárea o sea por parto vaginal, hay riesgo de que tengan hemorragia intracraneal, por lo que generalmente se prefiere pues la cesárea, más que todo en los que tienen riesgos muy altos y más que pues y es importante también porque estos van a tener por lo general una finalización prematura y programada para tener pues como todo esto bajo control. Si el parto decidimos que va a ser vaginal, entonces es importante tener un recuento plaquetario, o sea, una cordocentesis que se puede realizar a partir de la semana 32 y solo se puede dar parto vaginal si estas plaquetas son mayores a 100.000. Y ante todo, pues y a toda costa debemos evitar la instrumentación en este parto. Ya pues como para concluir, entonces sabemos que la trombocitopenia aloinmune es raro, pero es potencialmente fatal y es muy mórbida, que su sospecha clínica se debe establecer ante la presencia de eventos hemorrágicos intracerebrales pues en un feto o si hay trombocitopenia en el neonato con las manifestaciones clínicas que ya mencionamos y ante la ausencia pues como de alguna otra causa que no lo pueda explicar, que este diagnóstico depende de que podamos demostrar que hay una incompatibilidad entre los antígenos maternos y fetales con anticuerpos maternos contra antígenos paternos y que los más comunes en las caucásicas van a ser el 1A y el 5B, que el predictor más útil de enfermedad severa es la historia de un hijo con hemorragia intracraneal, entonces en estas tenemos que tener más cuidado en embarazos posteriores y pues no, que no hay claridad sobre la mejor estrategia de manejo, pero los expertos sugieren que la estratificación del riesgo para definir estas pautas de manejo con inmunoglobulina venosa o prednisolona es importante realizarla y como sabemos va a ser corticosteroides como la prednisona y no como la dexametasona. Listo, eso era lo que les traía. No sé si tienen algún comentario, pregunta. Juli, dependiendo de el enfoque, ¿cuál te parece a ti que debe ser el enfoque de la paciente en la que tenemos que sospechar esto? O sea, ¿cómo sospechamos que la pulga tiene una trombocitopenia aloinmune? Pues, profesor, va a depender. Si es en el primer embarazo, normalmente va a ser en los fetos que ya tengamos pues presencia de una hemorragia intracraneal, que hayamos descartado todas las otras causas que son más frecuentes y que y que sí, no tengamos alguna otra causa que nos explique ese sangrado. Y ya en los embarazos posteriores, pues va a ser más fácil, digamos, sospecharlo si la mamá tuvo antecedente de una muerte fetal o si tuvo un hijo con una hemorragia intracraneal. También pues es importante, sería importante hacer el tamizaje para saber si necesita o no ese tratamiento. Sí, porque el segundo caso ya es muy fácil, ¿cierto? O Ajá, sea, cuando ya hubo una de morbilidad mayor, ya es muy fácil. La sospecha es cómo es el granaje de exámenes que yo tengo que ordenarle al que pudiera tener una trombocitopenia inmune. Es distinta a la inmunización. La inmunización, pues tenemos el núcleo cerebral media y estas pulgas usualmente no hablan por anemia, ¿cierto? Hablan por un sí, tronco, un coágulo en el sistema nervioso que lo hallamos por y ese es, uno no sabe quién puede tener una trombocitopenia inmune si no hace una manifestación prenatal, ¿cierto? O exacto. sea, uno, por ejemplo, uno tiene una pulga, un expulsivo de 1 hora y estuvo en el fortuito que no manifestó nada de manera prenatal, debutan y hacen un cuadro de consumo de hemorragia solo con el mínimo trauma del trabajo del parto. Sí. Muy bien, Juli, tu presentación. Muy bien, mil gracias.
Gracias, profe. No sé si alguien más tenga algún comentario. Nada, Juli, súper bien. Muy buena revisión. Gracias. Bueno, muchas gracias. Chao.